Buenas, buenas. Estamos en un nuevo vivo de Instagram de Ser Vos junto a Simón. Ser Vos. Y lo tenemos ahí al compañero Braulio que está atrás, no sé si lo logran ver. Vamos a tener una linda charla con Samantha. Así que ahí vi que se conectó, entonces vamos a ver la solicitud. Enviarle la solicitud. Acá en Tucumán, Argentina, hace un lindo día con un lindo sol. Ahí. Hola, Hola. hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Tengo AirPods, no sé si se escucha bien. Vale, Se escucha perfecto. perfecto, se Perfecto. escucha muy bien. Vale, Sí. Bueno, vale, porque un gusto y bienvenida a Bienvenida, este bienvenida. vivo de Ser Vos. gracias por invitarme y por darme espacio a tener esta charla con vosotros. Ahí me comentaba Simón que es Sí. tu primer vivo en Instagram, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Mira, No tengo nada de experiencia, así que bueno, si hago algo mal me lo decís. No hay muchas cosas para hacer. También nosotros somos muy básicos con el vivo de Instagram. Tampoco es que tenemos mucha experiencia, pero sí, lo empezamos a aplicar hace poco y está interesante. Tiene buenas cositas también. lo bueno que después podés Vale. compartirlo, lo podés bajar y lo podés subir a tus redes. Eso también está muy bueno. Ujú. Sí. Sí, totalmente. Genial. Ponemos como Perfecto. colaboradora y ya te puede quedar en tu feed y bueno, uno descargándolo también lo puedes colgar Sí. en YouTube o no Sí. sé si Ujú. tiene otros canales, ya vamos a hablar de eso al final. Vamos a compartir todas tus redes. Bueno, queríamos que ante la gente que pueda llegar a ver este vivo o la grabación del mismo, que te presentes un poco y comentes a qué te estás dedicando, ¿no? Y de qué parte sos, bueno, ya sabemos que sos de España, pero en qué parte estás viviendo, así conocemos un poco más acerca de vos. Vale, pues a ver, yo soy Samantha, soy terapeuta sistémica, soy hipnoterapeuta y trabajo principalmente lo que son las heridas de la infancia en la etapa adulta, el trauma transgeneracional y bueno, lo hago a través de diferentes técnicas, ¿no? Menos convencionales, a lo mejor menos conocidas. Estoy en España, en Galicia, en Vigo. Hago terapia online para todo el mundo y después hago terapia presencial para las personas que vivan aquí en Vigo. Y tu marca personal es Samsara, ¿no? Ajá, Y para Samsara, eso tiene algo que ver sí. con tu nombre. ¿Usaste parte de tu nombre ahí o nada que ver? ¿Lo Nada que usaste por ver. el concepto de Samsara? Por el concepto de Ujú. samsara, nada que ver con mi nombre, no empiezan por Sam, pero no, es más por el concepto de samsara, el tema de la reencarnación, la rueda de la vida, bueno, todo este tema que a mí personalmente me gusta y un día escuchando un libro de reencarnación, un audiolibro, eh, apareció el término samsara y dije, "Ay, qué nombre más bonito, ¿no?". Luego explicaron lo que era y dije yo, no sé, me impactó bastante y dije, bueno, cuando tenga mi marca, pues se llamará así. Y así lo hice. Qué bonito. ¿Y qué edad tenés? 32. 32. Tremendo. ¿Y qué llevó a que te dediques a todas estas cuestiones, ¿no? Porque el tema de lo transgeneracional, las heridas emocionales de la infancia, es algo bueno, mucha gente hoy en día está acudiendo, más a los que nos dedicamos al mundo de desarrollo personal. En algún momento algo nos pasó que nos llevó a interesarnos por estos temas. En tu caso, ¿qué fue? Bueno, pues mira, a mí siempre me encantó la psicología, o sea, siempre. Siempre he leído libros de psicología, bueno, todo el mundo de lo que es la mente me encanta, incluso las enfermedades mentales, todo esto. Entonces, bueno, yo me matriculé en la UNED, que es una universidad a distancia, para estudiar psicología. Empecé muy motivada, muy genial todo. Y y bueno, luego de repente un día, bueno, yo soy mamá también de una niña pequeña, entonces, bueno, el tiempo lo tenía un poquito más limitado y tenía que también organizar mi tiempo. No es una carrera eh, que requiera poco tiempo, o sea, necesitas mucho tiempo. Y bueno, yo sí, lo iba a hacer, pero un día llegó a mi vida un podcast donde hablaban de la hipnoterapia
que yo era un mundo que desconocía totalmente, o sea, sí la hipnosis de espectáculo de la televisión, Claro. pero nada que ver con lo que es la hipnosis terapéutica. Entonces un día vi un podcast donde hablaban de esto y de cómo la persona que lo había hecho como consultante había llegado a experimentar algo que para él había sido increíble, ¿no? Entonces yo bueno, me empezó a gustar más este tema, empecé a investigar un poquito más y vi que estos temas no se daban en la carrera de psicología. Me empezó a gustar un tipo de vías, un tipo de camino que no se daba en esa carrera, ¿no? La carrera de psicología es un poquito más a nivel salud, muy científica, y esto era más a lo mejor psicoanálisis, interpretación de sueños, bueno, era otra vía totalmente diferente y nada, decidí tomar la decisión de empezar a estudiar, a formarme por esta otra vía porque era algo diferente, fuera de lo que estamos acostumbrados, y tomé esa decisión y estoy súper contenta porque creo que es diferente a lo que está, al tipo de terapias a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pero al final me parecen muy necesarias. Totalmente. Me Iba a acuerdo que el consultar. otro día que decía, yo soy un seguidor fiel de Carl Jung, no sé si lo seguís, Ujú. y él habla Sí. mucho sobre el simbolismo. Dice, un terapeuta, un psicólogo, lo que sea, que no sepa un poco sobre símbolos, simbología, sobre mitología, es un terapeuta no completo, ¿no? Entonces yo cuando vi que todas las cosas que vos hacías, digo, wow, qué interesante esta chica, digo, con todas las herramientas que tiene encima, porque podés acompañar o abordar las terapias de muchas formas y mucho más rica, ¿no? Con las personas. Más a nivel inconsciente, Sí, como dice Jung, del inconsciente colectivo, pues estas terapias trabajan más desde el inconsciente. ahí está. Y el inconsciente, bueno, yo siempre digo, no distingue entre lo real y lo simbólico, por lo tanto, lo que hagamos de manera simbólica para el inconsciente tendrá un impacto muy real. ¿Y Tenés, vos ahí en algún momento decidiste dejar la carrera convencional de psicología o continuaste? No, la dejé. A Yo me dejar, fui por por claro, otras ramas sí, y lo dejé y me centré en estudiar todo esto de terapia sistémica, eh, hipnoterapia, todo el tema del transgeneracional, que no es corto, ¿eh? O sea, os puedo mira, asegurar que es bastante extenso y al final es como una carrera, pero bueno, no se estudia en una universidad, se estudia en centros especializados con psicólogos también, pero de hecho mi profesora es una psicóloga maravillosa y bueno, decidí dejarlo e irme directamente por esta vía. claro. ¿Y a vos qué te dio esa? ¿Empezaste con la hipnoterapia o todo junto empezaste a estudiar Todo sistémica? junto. Ah, todo junto. ¿Qué te dio eso a nivel de desarrollo personal en vos? Primero te pregunto eso, para después te voy a preguntar qué es lo que le da a la gente que acude a tus terapias. Pero primero contestame en vos, qué te dio a vos en tu vida todo lo que empezaste a adquirir, todo ese conocimiento. Yo siempre digo que soy una persona diferente. O sea, antes de estudiar esto tenía un concepto de la vida en general y ahora tengo otro totalmente diferente. O sea, era mm, como una Samantha, pues menos espiritual. No es que yo sea una persona demasiado espiritual, pero tenía un concepto como muy científico, un concepto como de cómo te mueres y te mueres y te moriste y ya está. Y empecé a leer tanto, empecé a descubrir tantas cosas que dije yo, ostras, esto es como un despertar espiritual, ¿no? Y sentí como que llegaba a mí y dije yo, este es el momento. O sea, creo que me eligió, esta profesión me eligió a mí más que yo a ella. Y al final yo también arrastraba muchas inseguridades, arrastraba muchos, también pues al final heridas, porque todos tenemos heridas de infancia
mucha ansiedad, yo no entendía muchas cosas de las que me pasaba, a lo mejor sueños recurrentes y yo creo que las personas que estudiamos psicología o que estudiamos psicoanálisis o las personas que estudiamos al final todo el relacionado con la mente, creo que, y decidme si me equivoco, pero creo que a lo mejor es porque nosotros mismos necesitamos curarnos, ¿no? A nosotros mismos. Y siempre pensé que esto me iba a venir bien para mí, para mi crecimiento profesional y personal. Y cada día descubro cosas nuevas de mí y creo que, no sé, a mí me vino muy bien estudiar esto y trabajar día a día con esto. El tema de que pudiste sanar, pudiste ver las heridas emocionales y pudiste sanarla en ese transcurso del proceso de estudiar todas estas cuestiones. Las mías. Sí. Sí, a ver, no yo siempre digo, siempre tenemos cositas ahí detrás y hay que seguir trabajando. Hay algunas heridas que se solucionan más rápido y otras más despacio, pero sí que pude comprender y para mí el tema de comprender por qué me pasaba lo que me pasaba, para mí era esencial, porque al final, pues tú vas a una terapia de psicología, que hay psicólogos maravillosos, y tú vas a una terapia de psicología y sí que te ayudan en tu día a día, pero no comprendía el por qué, ¿no? Es como que trabajamos la consecuencia y no trabajamos la causa. Y yo necesitaba encontrar la causa de muchas cosas que me pasaban. Y gracias a esto yo pude saber, pude ver el transgeneracional, pude hacer mi propio árbol, pude trabajar mucho mi historia desde otra mirada y eso es lo que me hizo a mí crecer y sanar muchas de las heridas que yo venía arrastrando del pasado. Y cuando hablamos del transgeneracional, por ejemplo, una persona que acude a vos directamente porque quiere sanar heridas transgeneracionales, o sea, más allá de su generación, transgeneracional es como tus ancestros, ¿verdad? Tus Ajá. padres, tus abuelos, bisabuelos. Una persona que te busca directamente por eso o viene por un problema concreto y vos vas viendo qué técnica específica vas aplicando hacia resolver eso. Bueno, la persona no suele saber que es transgeneracional su Ajá. problema. No suele saber, la persona viene con una consecuencia, es decir, la persona viene lo que le llamamos desencadenante. Viene con un desencadenante que puede ser estoy viviendo una ansiedad, un estrés en el trabajo muy grande, puede ser una enfermedad, pueden ser muchas cosas que está viviendo y no sabe el por qué. Entonces, ahí es cuando empezamos a indagar un poquito más en su historia, porque quizás no sea transgeneracional y esté en su propia cronología, y entonces siempre hay que ver la cronología de la persona, qué pasó, desde cuándo te pasa. La pregunta desde cuándo te pasa es la mejor que se puede hacer porque nos da muchas pistas cuando dicen desde siempre, es que yo soy así desde siempre. Ujú. Ahí ya te da muchas pistas de que esto es transgeneracional, porque alguien que ya ha nacido con algo, ya sabes que esto es heredado. Entonces esa pregunta te da muchas pistas. Empezamos a investigar un poquito en su vida, en su árbol, en su genograma y al final nos damos cuenta de que este dolor no es suyo, que hay un dolor heredado, hay una carga transgeneracional potente, pero esto se va viendo con las sesiones. Esto no es llegar y decir es transgeneracional, no, se va viendo porque se van trabajando cositas y salen otras. Y lo transgeneracional es el estudio de Bert Hellinger de las constelaciones o viene de otro lado, que alguien antes haya trabajado o elaborado sobre eso. Bueno, el transgeneracional es un poquito más amplio. Bert Hellinger eh, es más el tema de las constelaciones familiares, pero el transgeneracional es mucho más amplio. De hecho, en psicología también se estudia el transgeneracional. Al final es un dolor emocional no resuelto y silenciado. Y cuando silenciamos esto, se transmite de generación en generación con el fin de liberar lo que se silenció, eso reprimido que se guarda a nivel inconsciente y las generaciones pasadas
era mucho de guardar secretos, ¿no? Era mucho Sí, de los vecinos, de que no se enteren los vecinos de esto. Entonces, al final, eh, nuestra generación padece mucho eso, ese tipo de síntomas transgeneracionales, ¿no? las adicciones también vienen por problemas transgeneracional o emocional, o heridas emocionales. Por ambas, por ambas. Las adicciones pueden venir por heridas de la infancia, porque al final las adicciones es lo no dicho, ¿vale? Y las adicciones es llenar un vacío emocional. Normalmente yo siempre veo en la infancia, cómo fue su infancia, cómo fue ese apego, ¿no? Porque muchas personas que sufren adicciones eh, son niños que han crecido sin ese apego de papá y mamá y ese es el mayor trauma que pueda haber y al final tienen que llenar ese vacío emocional de alguna manera y se llena con adicciones, pero no solo adicciones a una sustancia, sino también puede ser a la comida, el sobrepeso emocional también. Eh, pues hay muchas adicciones y después también puede ser transgeneracional, claro, porque tú ya ves, mi padre era alcohólico, mi abuelo era alcohólico y yo al final soy alcohólico y esto puede repetirse, al final puede ser un patrón que puede repetirse o todo lo contrario, puede ser que la persona al final monte un centro mm, para personas con adicciones, o sea, se puede repetir o todo lo contrario pero esto siempre queda en este inconsciente, entonces pueden ser por las dos vías las adicciones. Bien. Y con respecto, aquí tengo anotado, el otro día vi un post que decía, existen tres tipos de nutrientes para que un niño crezca emocionalmente sano, que es el tema de la pertenencia, la estructura y el afecto. No sé si tiene que ver más con la sistémica esto. Sí, a ver, la sistémica al final lo que nos quiere decir es que lo que nos pasa a nosotros no nos pasa solo por nuestra cronología, por nuestra vida, sino que también afecta lo que hayan vivido nuestros padres, lo que hayan vivido nuestros abuelos, porque al final estamos viviendo en un sistema, no vivimos solos, vivimos junto a un sistema que puede ser familiar, pues a un sistema de amigos, a un sistema de trabajo pero aquí el que más predomina es el sistema familiar. Entonces, la sistémica lo que nos habla es de esto, de que para ver tu historia, tu problema, tu conflicto, tenemos que fijarnos un poquito en lo que es este sistema. Cuando hay un problema de pareja, por ejemplo, muchas veces son esos niños heridos, el niño herido de la mujer o el niño herido del hombre, de los dos hombres, de lo que sea, los dos niños con sus propias heridas enfrentándose, ¿vale? Entonces, esto es lo que hablamos de sistema. Sistema es que no somos nosotros mismos los que nos tenemos que mirar, sino también este sistema. Y al final, lo que mencionabas de los niños es que eh, la vida de los niños pequeños, de los 0 a los 7, es fundamental, fundamental y es lo que va a condicionar su vida adulta. Entonces, si un niño ha sufrido maltratos hasta los 7 años, da igual que a los 8 le tires pétalos de rosas cada vez que camine, que ese niño va a estar traumatizado ya y va a condicionar mucho su vida adulta. Y al final, ¿cómo va a condicionar? Pues depende, pero muchas veces es pues desde adicciones, ira, dependencia emocional, bueno, muchísimas cosas. Y es después cuando esta persona crece, por más que haya tenido la primera etapa de su vida muy inconveniente, con muchas dificultades, sí puede lograr sanar todo esto, pero se le hace mucho más difícil que alguien que sí tuvo esa contención y ese cobijo, ¿no? En su hogar que alguien que no la hizo. Claro, porque al final nos pasan cosas y no sabemos por qué nos pasa. Una persona que tiene una ira, Mm. que tiene muchísima ira, no sabe por qué tiene esa ira. Entonces, a lo mejor una persona que tiene ira puede ser un niño traumatizado. Una persona que tiene una dependencia emocional brutal hacia su pareja, que tiene miedo a que su pareja lo abandone, puede ser una niña que creció sin papá y busque
a papá en una relación. Al final, cada uno, esto sí que Bert Hellinger habla mucho de esto, y es que cada uno tiene que tener su lugar en el sistema familiar. Tú no puedes hacer de madre de tu pareja, tú no puedes hacer de hermana mayor si eres la hermana menor. O sea, tú tienes que tener tu rol, y cuando no tienes tu rol en este sistema familiar, todo es un caos. Y eso sucede mucho, también se ve en las empresas familiares, ¿no? En las... En las empresas familiares. Viste que hay Sí, empresas que tienen familia y todo lo que ocurre en el sistema familiar lo transportan en su emprendimiento. correcto, porque tu padre es tu padre, pero si tu padre es tu jefe ya vas a tener muchos problemas, porque tu padre no puede ser tu jefe. A ver, puede ser, pero vais a tener problemas si no están bien definidos los roles. Entonces, Entonces es cuando ya tenemos problemas mm, o incluso cuando el hijo o el hijo mayor es el jefe de sus hermanos pequeños. Aquí hay un montón de problemas, porque una cosa es que seas mi hermano, otra cosa es que seas mi jefe, y lo acato, lo respeto, pero siempre va a haber problemas porque aquí la jerarquía está muy desestructurada, y al final el rol tiene que ser el rol, cada uno tiene que tener su lugar, y cuando no se tiene, los problemas se notan, pero desde de lejos. impresionante. Yo creo que de empresas familiares que conozco, una sola creo que es la que funciona bien. Capaz, y veo que están bien definidos los roles, ¿no? Ujú. En las otras empresas que veo muchos problemas y no tienen esta estructura, esta jerarquía armada, el organigrama de la empresa no Claro. está bien Ajá, definido, no está bien definido y lo veo. Sí, es interesantísimo eso porque, por ejemplo, nosotros tenemos este proyecto de Ser Voice, somos hermanos, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Sí, Qué rol está ocupando cada uno y que lo que ocupamos en nuestro proyecto vaya acorde a lo que tenemos que estructuralmente como familia, también el lugar que tenemos que tomar, ¿no? correcto. Ahí sí. tenéis que tener las cosas muy claras. Mm, Si los dos sois iguales y uno está por encima del otro, pero es el hermano pequeño, el mayor, el menor, aquí tenéis que tener las cosas muy claras, porque luego vienen estos pequeños problemas que nada, ojalá que a vosotros no os pase, porque bueno, veo que tenéis las cosas bastante claras, os queréis mucho también como hermanos, que lo he visto por ahí. Y bueno, siempre teniendo esos roles bien definido. determinados, definidos, no tiene por qué haber problemas, claro. Claro, claro. A mí me pasa, bueno, yo soy mayor que él, soy el mayor de los cuatro hermanos. Y a veces es como que quiero, hay una parte mía que quiere como que la implicación en el proyecto sea como de igual a igual, tanto en lo intelectual como en lo material, ¿no? Y pasa que a veces cuando no funciona y te das cuenta que hay uno que lidera un poco más, el otro es como que acata mejor ciertas tareas más específicas y dentro de la mente como que te dice, no, todo tiene que ser igual, todos tenemos que aportar lo mismo, ¿no? Es como cuando por ahí como se dice, desde el feminismo, la igualdad entre el hombre y la mujer, se piensan que tienen que cumplir exactamente el mismo rol Ujú. y te das cuenta que no, que cada uno tiene su rol, así como puede ser en hombre, mujer, también es en hermanos, en padre e hijo, y a veces perdemos de cuenta eso porque pensamos que todos podemos hacer de todo en este mundo libre, entre comillas, ¿no? Y ahí te das cuenta que surgen un montón de inconvenientes por no estar ocupando ciertos roles que son puntuales y el crecimiento desde ahí puede ser mucho más beneficioso y virtuoso que tratando de encajar piezas que no son naturalmente correspondientes. Correcto, y tenéis que tener en cuenta quién es el mayor, quién es el pequeño, qué tareas desempeña uno, qué tareas desempeña el otro, y luego poner, a lo mejor dar pie a lo que cada uno se le da mejor, ¿no? Si a ti se te da mejor esta parte, pues hacer esto. Si a mí se me Claro, da mejor esta, pero siempre tener claro cuál es vuestro rol. claro. Sí, 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 qué interesante. Muy bueno. Con respecto a la hipnoterapia, hipnoterapia, ¿es que hipno- es? Hipnoterapia, hipnosis, Sí, sí. se me cruzaron los cables. Hay como mucho mito, ¿no? Uno en la tele se crió viendo de que, bueno, te convertís en gallina, ahora sos gallina,
o muy de show, muy de show. Y se dejó de lado esta parte tan importante que es la terapéutica y cómo influir en estados más subconscientes o inconscientes para intervenir en partes de nuestra vida, en traumas, en bienestar, en trabas y bloqueos. ¿Vos cómo la usás cuando haces este tipo de terapia? ¿La haces sí o sí presencial? ¿La haces online también? Primero se va a buscar cuestiones cronológicas, es decir, de esta vida o de transgeneracional. ¿Cuál es la metodología que aplicas tanto online como presencial si es que la aplicas en ambos sistemas? Sí, tanto online como presencial. Eh, la, mm, la televisión con el tema de la hipnosis ha hecho mucho daño porque tenemos un concepto muy erróneo de la hipnosis. Yo cuando digo hipnosis, la gente siempre pongo el mismo ejemplo, siempre piensa que lo voy a convertir en una gallina y no tiene nada que ver con esto. O sea, la hipnosis que vemos en la televisión es espectáculo, es para entretener al público y no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos los hipnoterapeutas en consulta. Eh, la hipnosis es simplemente, para explicarlo y que la gente lo entienda, es un estado de relajación con concentración focalizada. Es como una meditación. Entonces, lo que hacemos con esto es que la persona pueda conectar más con su inconsciente. Y os explico, lo que se hace tanto a nivel online como presencial es que la persona esté en un estado de relajación. Siempre se hace una relajación previa de una media hora, la relajación de, pues, empezando por los pies, piernas, eh, hasta que la persona está totalmente relajada, que siempre se van a cruzar pensamientos y al final simplemente es una relajación. Y cuando la persona ya está en ese estado donde ya se puede trabajar un poquito a nivel inconsciente, lo que hacemos es directamente llevarlos a un escenario ficticio. Pues si te gusta la playa, vamos a ir a la playa, vamos a crear una playa. Yo siempre digo que es como crear cuentos para las personas y yo me hago cada terapia para cada persona y a lo mejor me hago 10 páginas en un Word, me hago 10 páginas con un cuento para esa persona según lo que esa persona necesite trabajar. Escenario, y en ese escenario pues trabajamos con lo que esa persona necesite. Si veo que es algo de la infancia que necesita trabajar, le hago que directamente vaya a un momento de la infancia. Pero yo no elijo los momentos los elige la propia persona. Yo siempre digo, vamos a ir a un momento vinculado a lo que estamos trabajando hoy. Cuento hasta 3, vete a ese recuerdo que esté vinculado donde sentiste ese miedo, esa tristeza, esa rabia, lo que sea. Y entonces la persona siempre le va a venir un pensamiento, un recuerdo de, uy, aquí tenía 5 años y estaba con mi padre y bueno, y mi padre se fue, lo que sea. Entonces, eh, ¿por qué estas terapias funcionan tan bien? Y es porque trabajamos por ondas cerebrales, ¿no? Al final nosotros ahora estamos hablando en un estado beta, en una onda cerebral beta. En un beta la mente es muy poco sugestionable. Nosotros trabajamos muchísimo, yo trabajo muchísimo la sugestión y la mente es muy poco sugestionable porque yo estoy hablando con vosotros y vosotros podéis estar pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, al final no ancla tanto el mensaje, ¿no? Y al final no estáis tan concentrados. Pero si yo ahora os hago una terapia de relajación a los dos y os llevo a un escenario y vamos directamente a ese momento, vosotros vais a centrar más vuestra atención porque vais a alcanzar una onda cerebral alfa. Y esta onda cerebral alfa es la misma onda que cuando estáis viendo una película o viendo una serie concentradísimos, que podéis estar así mirando la pantalla y puede pasar alguien por vuestro lado, que si estáis pendientes de esa escena, ni os vais a fijar de que acaba de pasar una persona por al lado vuestra. Entonces, es esa onda simplemente, esa onda la que queremos buscar, esa concentración, donde la persona primero esté centrada en el ejercicio y después tenga la mente más sugestionable, porque la mente
depende de la onda, puede ser más o menos sugestionable. Y luego tenemos otras ondas más bajitas antes del sueño, donde ya es un estado tipo trance, ¿vale? Pero yo con los estados que trabajo son más estos que os cuento. Y hace rato hablábamos de los niños de la edad de 0 a 7 años. ¿En qué onda de frecuencia está el cerebro en esa edad? Que es como muy sugestionable, ¿no? Los niños son súper sugestionables. De hecho, se dice que los niños viven en hipnosis. O Ah, sea, se dice que los niños viven en hipnosis por esta sugestión, ¿no? A los niños eres capaz de sugestionarlos. Entonces, siempre se dice eso, que los niños viven en estado de hipnoterapia hasta que crecen, ¿no? Que empiezan a ser menos sugestionables. qué importante lo que vive ese niño en esa edad, ¿no? Como, porque es como están siendo seteados, están siendo configurados tal vez para el resto de su vida, no totalmente condicionados, porque se puede modificar, pero puede llevar más o menos labor terapéuticamente trabajar eso. Es que los niños viven más en el presente, no Claro. tienen tantas preocupaciones como nosotros de qué pasa dentro de 2 años y no puedo pagar el alquiler, ¿no? Los niños viven en ese estado presente y por eso se dice, ¿no? Que están en ese estado de hipnosis donde son sugestionables ahora. Totalmente. La neuroplasticidad también, ¿no? Deben tener Ujú. el cerebro más Sí, adaptable también. Entonces, nosotros creo que hay estudios científicos que a partir de tal edad, de determinada edad, es como que vamos perdiendo también la neuroplasticidad, neuronas y todas estas cuestiones. Más Bueno, por... se dice que vamos perdiendo, pero que Mm, todavía tenemos neuroplasticidad a nuestra mm, edad. Es decir, que sí, cuando incluso tienes 90 años, tienes neuroplasticidad. Dicen que hay estudios sí. que, a ver, cuanto más leas, más estudies, más te formes, mejor será esa neuroplasticidad. Genial. sí, En también. personas adultas, ¿eh? Sí, sí, porque eso antes se pensaba que Sí, era como irreversible y Ujú. también se demostró que la neurogénesis sigue sucediendo a edades muy avanzadas, inclusive antes decían, bueno, acá hay que resolver el sudoku, que son como unos juegos de llenar cuadritos y Sí, 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 los para conozco. mantener la mente ágil. Yo me acuerdo que estaban todos, mi abuelo, mis tíos, todos con el sudoku ahí para prevenir el Alzheimer, todo. Y hoy en día se dice que una de las cosas que más neurogénesis produce es el ejercicio físico también, ¿no? Ujú, Seguimos correcto. generando nueva sí. musculatura y también nuevas neuronas. El ejercicio físico y también en la mente positiva, proactiva, el arriesgar en la vida, ponerte incómodo, salir de la Claro. zona de confort todo el tiempo, esas dos Que es cuestiones. justamente lo que las personas cuando se jubilan, cuando se retiran, dejan de hacer, ¿no? Así que qué importante todo esto de que todavía tengamos la edad que tengo, si esta transmisión la escucha a alguien, puede decir, no, yo estoy viejo para cambiar, y no siempre se puede, ¿no? Mucho, mucho. Y al final nos damos cuenta también que lo que vivan nuestros abuelos nos va a condicionar también a nosotros. Claro, Así es. claro. Exacto. Aquí tengo anotado que las herramientas que usas en tus terapias son la meditación guiada y visualización, Ajá, hipnoterapia, escritura terapéutica, simbolismo, dibujo terapéutico y psicomagia. ajá. Bueno, la psicomagia la utilizo, bueno, la voy a utilizar ahora en este retiro que estoy preparando, pero normalmente lo que utilizo es el simbolismo, la hipnoterapia, la meditación guiada, la visualización, el dibujo terapéutico. El dibujo terapéutico es increíble, sí. ¿Y de qué El consta? dibujo y la escritura Como también. me causa mucha curiosidad muchas de las cosas. Psicomagia, leí un libro de Jodorowsky, entonces va por ahí Ajá, sí, eh, de Jodorowsky, correcto, sí. sí. Y la terapia en cuanto a la escritura y en cuanto al dibujo, ¿cómo lo aplicas? Me llama mucho la atención. Bueno, la escritura a veces es tan simple como hacerte una carta a ti mismo o Ujú. hacerte una carta a nivel transgeneracional para sanar tu linaje, porque a veces necesitamos, ¿no? Expresar y mucha gente no es capaz de expresar con palabras y me doy de cuenta porque en estas terapias de hipnosis, cuando hacemos estas terapias donde os digo que vamos a un lugar y desde ahí la persona pues creamos un ambiente, ¿no? Si necesita hablar con su padre y su padre ya no está porque su padre falleció,
podemos crear ese entorno donde vaya a hablar con su padre, ¿no? Como hablábamos antes del inconsciente, que no distingue entre lo real y lo simbólico. Claro. Su inconsciente no sabe que si su padre está delante o no. Lo que sabe su inconsciente es que está soltando todo lo que lleva reprimiendo durante tanto tiempo, ¿no? Y eso es lo importante de estas terapias. Entonces, al final es muy necesario expresar, soltar, liberar. Y hay mucha gente que no es capaz. O sea, en estas terapias muchas veces le digo, tienes a tu madre delante, ¿qué necesitas decirle? Y hay gente que puede estar durante 15 minutos hablando, llorando, catarsis total. Pues mamá, me hiciste esto, pues mamá, yo te quería, pues mamá. Y hay gente que no es capaz, que se bloquea y sabe lo que le quiere decir, pero no sabe cómo decírselo. Y entonces, ¿por qué no hacemos una carta? ¿Por qué no haces una carta, mamá? Incluso, ¿por qué no la hago yo y se la leo y tú haces tus palabras tuyas? Hay como muchas maneras porque no todo el mundo, utilizando los mismos recursos, no todo el mundo actúa igual, ¿no? Entonces tenemos que tener como muchos recursos y la escritura nos sirve mucho para esas personas que no pueden verbalizar lo que sienten. El dibujo terapéutico para mí es fundamental y es que muchas veces es la manera de que la persona pueda visualizar, ¿no? Lo que yo explico. Y hay un ejercicio que hago muy bonito, que es crear un edificio de tu vida, donde vas a dibujar diferentes etapas pues te vas a dibujar de bebé, te vas a dibujar de pequeña, de adolescente, de adulta, vas a dibujar ciertas cosas que representen esas etapas, vas a dibujar lo que faltó en cada etapa, vamos a poner un color, vamos a ponerle, dibujamos, hacemos un dibujo muy completo, que la persona está media hora dibujando, tanto en consulta, presencial como online, lo tengo hecho, ¿eh? Y yo le dejo tiempo para que esa persona dibuje y luego con la hipnoterapia nos metemos dentro de su Wow. dibujo. Nos metemos dentro de su dibujo y vamos pasando por cada escena, por cada planta y tienes a tu niña de 5 años ahí. ¿Y qué le faltó? Le faltó esto. Pues al final es como un ejercicio de todo esto que le faltó, tú se lo puedes dar ahora, porque tú estás ahora en lo alto. Ella en la actualidad se dibuja en lo más alto, en la parte de arriba de todo. Mira, estás aquí en lo alto, no has llegado aquí sola, has llegado aquí con todas tus versiones anteriores. Entonces, ella puede ir hablando con todas sus versiones, porque al haberlo dibujado se mete dentro de su dibujo. Ya no es que yo le cree un escenario ficticio que se tenga que imaginar, es que ella misma ha hecho ese escenario y vamos a introducirnos dentro. Y puede llegar a lo más alto y decir, he llegado hasta aquí, pero no solo gracias a mí, sino gracias a todas esas partes con las que ahora he hablado, con las que he conectado, he abrazado, porque abrazamos mucho en estas terapias a nivel simbólico, abrazamos mucho, expresamos mucho, soltamos mucho y esto es muy necesario. Entonces lo hacemos también a través del dibujo para que la persona pueda comprender más. Tremendo. Tremendo, Debe ser la verdad que tremendo. me encantó, me Debe ser encantó. ese. Qué lindo ejercicio. Qué lindo ejercicio. Os lo haré si queréis. Bello. Muy lindo, muy Bello. lindo. Y a nosotros nos gusta dibujar. Sí. De chico nos gustaba dibujar mucho. Después de grande dejamos de hacer eso. Claro que yo vengo utilizando últimamente el dibujo para visualizar para manifestar lo que quiero de mi vida. Ajá, Claro, Pero esto está muy bueno, es está hacerlo, bueno, y pasarlo ese de forma. ejercicio que acabas de describir se usa mucho con personas, porque hace poco también descubrí que hay gente que tiene una condición, vamos a llamarle, que se llama afantasía, es decir, que tienen como dificultad para visualizar e imaginar. ajá, ujú, Entonces, para esas personas dibujar ya es como que le puede facilitar esa acción, aunque hay otras personas que ya tienen mucha facilidad para... Yo, por ejemplo, yo soy muy visual, entonces tengo mucha facilidad para visualizar. Obviamente el dibujo también me ayuda porque a veces con lo que me pasa con el dibujo, que yo en mi mente, en mi psique lo tengo como muy difuminado y cuando lo vuelco al dibujo, al papel, le puedo ver más los límites, ciertos detalles y eso me ayuda también a darle forma y que no quede solo en la fantasía de lo sutil, ¿no? Entonces me parece un recurso valiosísimo el dibujo y a veces como adulto olvidamos
algo tan importante como para nosotros que la mayoría de chicos por ahí le gustaba, ¿no? Aunque sea hacer garabatos. Correcto, y al final el dibujo es una herramienta muy poderosa, también se utiliza en psicología. Bueno, yo lo he estudiado con estas terapias, el dibujo también infantil, el dibujo que tú, terapéutico, que le haces a un niño para saber, según los trazos, según el color, la distancia. Bueno, es como el hombre y el paraguas debajo de la Ah, lluvia, que también es un Sí, dibujo, el árbol también, bueno, hay claro, muchos la casa. dibujos, la casa, la familia. Hay muchos dibujos que se les pide a los niños para, bueno, para ir descifrando un poco lo que no pueden verbalizar, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, hay mucha gente que es visual, lo que comentabas ahora, hay mucha gente que es visual y cuando hacemos estas hipnoterapias o estas meditaciones guiadas con visualización, eh, la gente lo ve claramente, pero hay otras personas que no son capaces de ver y no por eso está mal hecho el ejercicio, Mm, sino que son más de, a lo mejor más de intuición, intuyen, ¿qué sientes? No veo nada, pero ¿qué sientes? mm. Ay, pues siento como una presión aquí en la boca del estómago, o Perciben el cuerpo. siento, perciben esas emociones, o siento mucha tristeza y de repente tengo ganas de llorar, pero es que no veo nada. ¿Y dónde localizas esa tristeza? Pues en la garganta. Y del 1 al 10 pues un 8. Y, o sea, es como que tienes que utilizar otros recursos para esas personas o kinestésicas, que son más de, de a lo mejor del tacto, del olfato también. Bueno, hay gente que no es tan visual, pero para la gente que no es tan visual también hay muchísimos recursos que utilizamos para que la persona sea capaz de exteriorizar esas Mm, emociones. hermoso. Y para la gente que por ahí nunca escuchó hablar de la psicomagia, ¿cómo le explicarías? Pues mira, la psicomagia y el simbolismo también que utilizamos en terapia, utilizo más lo que es el simbolismo que la psicomagia y lo podemos definir como que es lo que el inconsciente, podemos hacer actos a través del inconsciente sin tener que verbalizar, ¿vale? Y esto a lo mejor con un ejemplo se entiende mejor. Cuando llevo a una persona a, a un lugar en hipnoterapia, un acantilado, por ejemplo, y yo le digo, camina, pero no puedes caminar porque hay algo que te impide caminar, ¿vale? Te impide andar. Y entonces te das cuenta de que es algo que llevas cargando durante mucho tiempo en la espalda. Te quitas esa mochila, abres la mochila y tienes una gran roca. Esa gran roca lleva ahí todo lo emocional que llevas reprimiendo durante tantos años, todo lo que llevas guardado de tu linaje. Entonces, esa gran roca coge, la siente, siente el peso y entonces es cuando nos acercamos al acantilado, soltamos esa piedra y la persona empieza a decir, me siento liberada, me siento mucho mejor, ¿no? Entonces, hacemos actos simbólicos y utilizamos mucho el simbolismo, utilizamos también la psicomagia. La psicomagia la uso más a nivel presencial cuando son retiros, como por ejemplo, corta esto, rompe esto, nos Sí. quitamos esto, pero a nivel hipnoterapia utilizo más lo que es los actos simbólicos para depositar toda esa carga, puede ser transgeneracional, heredada, toda esa carga que tenemos la depositamos en un objeto y ese objeto nos desprendemos de ese objeto, ¿no? Y la persona lo entiende mucho mejor así, o incluso, ¿dónde tienes esa frustración? ¿Dónde tienes esa rabia? Pues la tengo aquí, no soy capaz de sacarla. Ponle un color, una forma, vamos a hacer un objeto y ahora respira, suelta el aire, expúlsalo, sácalo. Utilizamos muchas técnicas para que la persona a través del simbolismo pueda soltar toda esa carga que lleva tanto transgeneracional como de su propia vida. Y como os digo, mucha gente que no es capaz de verbalizar, pues no pasa nada. Vamos a sacar todo eso que llevas reprimido, a simbolizarlo y a liberarlo. ¿Y qué papel juega la intuición a la hora de guiar a las personas para el camino correcto? ¿Mi intuición o la intuición de la persona? Mi Tu intuición. sí, de tu intuición. Mi intuición es todo. O sea, al final yo
llevo mi ordenador y Ujú. yo tengo la relajación. A lo mejor pues yo me hago todo ese texto de 10 páginas, pero es que al final es mi intuición la que predomina aquí y es que yo puedo leer la relajación, pero una vez que le digo a la persona, abre la puerta, ¿dónde estás? Ahí ya estoy yo al lado de la persona, simplemente escuchando lo que me dice y guiándola, porque al final siempre digo, el proceso de sanación lo hace la persona, no lo hago yo solo guío. Entonces, el mérito es de la persona. Y yo simplemente guío a esa persona, pero a través de mi intuición y a través de los recursos que yo tenga, porque muchas veces digo, esta persona tiene que ser un conflicto de papá y seguramente cuando yo le diga con quién te quieres encontrar, me diga papá y al final me dice una abuela. Y entonces, da igual lo que tú tengas, tienes que guiarte por tu intuición. Y lo que hablábamos antes de las terapias, yo me voy mucho a la infancia primero, pero si en la infancia veo que no hay nada, luego tengo que ir al transgeneracional. Entonces, tienes que tener como unos recursos, pero al final tienes que guiarte por tu intuición. Claro. Eh, Me interesa mucho que nos cuentes algún testimonio de alguna de las personas que acompañaste o acompañás que te haya sorprendido mucho. Porque a veces uno piensa que tiene que hacer muchas sesiones y puede pasar que personas en una sesión hagan cambios significativos, ¿no? ¿Tenés algún caso que se te venga a la cabeza en este momento? Pues, pues a ver, por el tema de la privacidad de ellos, no suelo contar casos muy concretos, pero sí que os puedo decir que me han impactado mucho, pues, desde traumas de la infancia que aparentemente, pues dices tú, pues este tipo de trauma seguro y al final era algo heredado de un padre, de un abuelo que incluso no sabíamos que iba a ir por ahí y lo teníamos súper claro, esto es un trauma de la infancia y después pues todo gira y resulta que nos tenemos que ir a hacer un árbol genealógico porque esto es algo de heredado o incluso, no sé, os puedo contar algún caso de personas, que esto es que me ha pasado muchísimo y así no hablo de algún tema en concreto, pero todas las mujeres de mi familia tienen un aborto, todas las mujeres de mi familia han perdido un bebé a la edad de X, todos los maridos de las mujeres de mi familia acaban abandonándolas a tal edad. Eh, lo que se llama el síndrome de aniversario también. Por el nombre también, por el nombre también depende del nombre que te pongan, el nombre es muy importante, porque si tú te llamas Francisco, tu padre se llama Francisco, tu abuelo se llama Francisco, aquí ya ves que estás heredando un patrón, pero vamos, claramente, pero claramente. Entonces, me llaman la atención estos casos porque los veo tan claros y, y muchas veces cuando la persona viene y dice, es que he tenido un aborto, y digo yo, bueno, vale, pues vamos a ver qué pasa. No, no solo vamos a resignificar ese momento, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos en terapia es resignificar momentos e instaurar nuevos recuerdos, que esto es que imagínate que alguno de los dos pues va a un centro de salud, al médico y le dan un diagnóstico que no le gusta. Pues obviamente si la persona no tiene tacto en deciros eso, tú lo vas a vivir como un hecho traumático, malo en tu vida, ¿no? Entonces mucha gente Totalmente. viene y dice, necesito cambiar un poco la perspectiva, la mentalidad. Necesito volver a revivir eso con más cariño, con más amor. Entonces lo que hacemos es volver a ese momento y cambiar un poco la perspectiva e instaurar nuevos recuerdos, porque nosotras, yo, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en que condiciona nuestro presente. Y esto es lo que hacemos, instaurar nuevos recuerdos de cosas que no han pasado, pero una vez que lo trabajamos y vamos directamente a un momento del pasado y decimos, vale, pues ahora encuéntrate con esta persona, tienes a esta persona delante, dile esto. La persona se lo dice y se lo dice de verdad y lo piensa porque lo llora, lo grita. Muchas personas en terapia gritan, lloran
yo digo, rompe el cojín si quieres, o sea, sácalo, ¿no? Y al final eso es muy bonito porque ves que la persona, todo lo que lleva reprimiendo durante tantos años, lo está liberando ahora. Y salen un poco aturdidos, ¿eh? Porque no, esto no es una sanación que tú digas, salgo y qué feliz estoy. No, no, no. Es que todo lo que me has removido hoy, lo que hemos removido hoy, va a hacer que yo mañana igual me ponga a llorar todo el día. Pero eso es bueno. ¿Vale? Significa que a nivel inconsciente se están haciendo los ajustes pertinentes y tu inconsciente está trabajando para desbloquear ese trauma, ¿no? Porque lo que se habló siempre toda la vida es de no hables del trauma, no habléis del trauma, porque el trauma, imaginaos, ¿no? Esto lo que va a hacer que es remover a esa persona y que esa persona pues esté fatal, y aún consigas como el efecto contrario. Y es todo lo contrario, o sea, eso no tiene nada que ver. O sea, hay que hablar del trauma, hay que sacar el trauma, hay que liberarlo. El transgeneracional, el trauma transgeneracional, al final es lo que hablamos al principio, no deja de ser un dolor emocional silenciado, reprimido, que esto tiene que salir por algún lado. Y entonces esto se va transmitiendo de generación en generación con ese fin, con el fin de que esto salga por algún lado, porque esto tiene que ser honrado y tiene que ser visto y tiene que ser liberado. Y muchas de las personas dicen, yo no sé qué me pasa, o sea, no entiendo qué me pasa. Y este es el resultado de un dolor emocional que ha estado silenciado. En las familias es muy común eso de alguien tuvo un aborto, no digas nada, nos callamos, y esto se mantiene en secreto toda la vida. Pues al final tu nieta, si tiene un aborto, no va a entender el por qué. Va a pensar que es un bicho raro. Y no, tiene que saber que su madre tuvo un aborto, que su abuela tuvo un aborto, porque esto es lo que hacemos, donde hacemos que este dolor que está reprimido salga. Y al final el cuerpo somatiza muchísimo, porque las personas que vienen a consulta vienen y dicen, es que tengo este problema o tengo esto, y dices tú, es que eso es el propio trauma que está saliendo. Todo lo que nosotros reprimimos sale por el cuerpo y se somatiza a través del cuerpo. Totalmente. Qué interesante esto que dijiste también de insertar nuevas memorias, ¿no? Porque a veces tomamos Instaurar nuevos recuerdos. recuerdos, exactamente, porque a veces como que pensamos que es algo rígido y fijo, algo que sucedió en el pasado, y muchas veces la narrativa que nosotros nos estamos contando y que ni siquiera sucedió como lo recordamos, ¿no? Entonces como que eso hablando de esta vida, por ejemplo, pues, sin irnos al transgeneracional. Y a veces me pasó de situaciones de que yo pensaba que habían sido de tal manera, de niño, de adolescente, y me junto con otras personas que estuvieron en su momento y me dicen, no, no fue así, en realidad lo que pasó es esto, y yo me había quedado con otra versión que para mí era súper traumática tal vez, y alguien dijo, no, no era así, realmente te dijo de esta forma, o te dijo lo otro, y dijo, ah, mira vos, y como uno, aunque sea simbólicamente introduciendo eso nuevo ahí, puede llegar a modificar el presente para tener inclusive un futuro más virtuoso y más luminoso, que es muy interesante verlo así. Sí, eso es muy interesante porque los niños tienen una percepción totalmente diferente a la que tenemos de adultos y por eso las heridas de infancia se sanan en la etapa adulta. Por eso mismo, porque nosotros en la infancia tenemos un concepto y una percepción de los hechos que no son reales, ¿no? Tenemos esa vulnerabilidad, tenemos otro tipo de manera de ver las cosas. Cuando dos padres se separan, el niño lo primero que piensa es que es culpa de él. Entonces, al final, los hechos, un niño puede malinterpretar las cosas. Un niño, algo que le puedes decir, un comentario que le puedes decir, le puede hacer un impacto en la cabeza que le va a condicionar toda su vida y a lo mejor es un comentario y tú después con esa perspectiva adulta puedes ir a ese momento y verlo con otros ojos, con otra perspectiva de adulta. Y mucha gente de adulta, cuando va a momentos de la infancia, por ejemplo, pues con tema del bullying, Sí, me dice, y lo puede llegar a entender, y le digo yo, pero es que el bullying no es, o sea, el problema no es de la persona que es acosada, sino del acosador, ¿no? Que el acosador es el que tiene todos los problemas, todos esos conflictos detrás. Y muchas veces cuando vamos a esos momentos de la infancia, la propia persona me dice, ostra, es que ahora veo que no era para tanto.
y que me siento estúpido o estúpida. Y digo yo, no, no, porque tú ahora tienes unos recursos, tú ahora tienes una experiencia como adulta que como niño no tenías. Entonces no te sientas estúpido por ahora entenderlo, sino que antes no tenías esos recursos, bueno, para solucionar esos problemas y ahora sí, y ahora puedes verlos con otra mirada. Entonces siempre, por eso digo que los conflictos de niños, todo lo que son las heridas de infancia, que bueno, hablamos de las 5 heridas de infancia principales, se solucionan en la etapa adulta porque le podemos dar esa perspectiva, le podemos dar ese otro enfoque, esa mirada de adulto. Wow, hermoso. Bello, bello, bello. ¿Cuántas Bueno, horas son soy? las 1 menos 5 acá en Argentina. Allá tienen 5 horas Cinco, más que acá. 5 menos 6 5. menos 5, 5 6 menos. menos 5. Bueno, ya vamos a ir 6 menos 5. cerrando. Ujú. Te agradecemos un montón el tiempo. O sea, como se dice acá en Argentina, te sacamos el jugo haciéndote un montón de preguntas de todas las disciplinas. Bueno, antes que nada, preguntarte cómo te sentís, cómo te sentiste para hacer tu primer vivo en Instagram. Bueno, bien, muy cómoda con vosotros y se me pasó súper rápido esta hora. Y es un tema tan apasionante que yo podría estar hablando, la verdad, 8 horas seguidas y no cansarme. Al final, bueno, hay muchísimas cosas detrás, hay muchísima información del transgeneracional, hay muchísimo de las heridas también. Al final, quien quiera y le interese y le quiera indagar un poquito más en este tema, yo la primera sesión de valoración siempre la hago sin coste para que la persona pueda venir a mí, pueda decirme, mira, me ocurre esto, qué puede ser, qué puede pasar, y yo también para explicarle cómo funcionan mis terapias, porque al final yo no trabajo convencionalmente, o sea, yo trabajo un tipo de terapias que no a todo el mundo le gustan. Entonces, al final yo también... Eh, en esa primera sesión de valoración hablo, me expreso, escucho a la persona, oriento un poquito y le digo, esto es lo que hay, así es como yo trabajo y si quieres empezar, empezamos. Entonces, esa terapia es totalmente sin coste, ahí la persona decide sin ningún tipo de compromiso y por eso si alguien tiene dudas y quiere indagar un poquito más en estos temas, se puede hacer porque incluso hay muchas veces que mando a hacer un árbol genealógico, un genograma. Hacemos muchísimas cosas con en estas terapias. A nivel inconsciente tocan, porque siempre digo que yo trabajo desde la emoción. No trabajo tanto desde la palabra, porque hay gente que incluso no es de expresarse con palabras, pero lo bonito de este trabajo es poder trabajar desde la emoción y poder ayudar a esas personas que ahora mismo se sienten un poco perdidas porque les ocurren cosas y no saben qué les ocurren. Esto es como cuando vas al médico y te tratan la consecuencia y no la causa. Pues es un poco igual. Entonces, lo importante es buscar el programante, porque el desencadenante ya sabemos que tienes insomnio, ya sabemos que tienes ansiedad, ya sabemos todo lo que tienes, pero vamos a buscar cuál es ese programante, qué es lo que programó todo lo que te ocurre ahora. Y eso es lo que hacemos y es lo bonito. Bueno, este video va a quedar, se puede bajar también, entonces para las personas que lo puedan ver en las redes, ¿cómo son para Tus redes. contactar, tu red y tu contacto? Bueno, ahí lo tenéis, Samsara Terapia, barra baja. Y bueno, de momento son las redes que utilizo. También tengo página web, que es Samsara Terapia Clínica, y pocas redes más uso, la verdad. Buenísimo. Perfecto. Bueno, te agradezco un montón, te agradezco un montón por tu tiempo, por este espacio, por compartir toda tu sabiduría, tus terapias. Y bueno, a la gente que pueda ver esto en grabado también, ahí les quedan los contactos y cualquier cosa nos los piden a nosotros también, lo podemos llegar a facilitar. Y bueno, es muy hermoso lo que estás haciendo, me encantó escucharte y espero que en algún otro momento podamos seguir compartiendo, ¿no? Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Sois los dos encantadores. Y bueno, cuando queráis, yo estoy aquí para charlar y para hablar de estos temas que son apasionantes y necesarios, sobre todo. Totalmente. Así es, totalmente. En el mundo que vivimos actualmente, donde hay mucho avance tecnológico, mucha inteligencia artificial, pero nos está faltando otro tipo de inteligencia más humana, más emocional, espiritual. Así que es sumamente interesante, importante y crucial. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme hasta allá, que tengas un bonito sábado. Y bueno, a la gente Gracias. que nos está viendo, vamos a hacer el saludo final, Simón. Le decimos que
Recordá que si tenés algo importante, diferente, Virtuoso, sublime para contarle al mundo, aquí podés ser vos. Nos vemos en una próxima transmisión. Chau, chau. Chao. Chao, chao.